Pues nada, dale las pastillas que te he comentado mezcladas con la comida, pero vamos, Pike es mayor, pero está bien. Es normal que de vez en cuando le notes un poco desanimado, pero cuando somos mayores a todos se nos quitan las ganas de fiesta. Pues muchas gracias, doctor. Hola, Pike, vamos. ¿Y por qué lo has traído hasta aquí? Porque un amigo mío que estudia la facu de veterinaria de aquí de la Complutense me dijo que este era el mejor sitio para traerlo. La gente que trabaja aquí son profesores e investigadores y el rollo que tienen en el trato es muchísimo más personal y cercano. Ya, pero aquí no investigarán con animales, ¿no? ¿No? Pues eso, ya sabes que se ponen a hacer cosas experimentales y otras historias. Cosas que ni te enteras. Pero que no te rías, que es verdad. A ver, ¿para qué van a hacer eso? Pues para crear nuevas vacunas, para experimentos genéticos y así las farmacéuticas se benefician porque tienen una inversión muy baja. A ver, vamos a ver que tú siempre mezclas todo. Es tan importante hacer tratamientos para animales como generar fármacos para humanos mediante la experimentación animal. Pues a eso es a lo que me refiero, que cogen y practican con animales para así curar a humanos. Digo yo, porque no sé si eso tiene algún tipo de resultado o no. Pues si es eso a lo que te refieres, te tengo que decir que la experimentación animal no es, ala, venga, voy a improvisar, a ver qué pasa, como dices tú. La experimentación animal sigue unos patrones muy estrictos. No es, venga, cojo el bichito, se lo meto al perro y ala, a ver qué pasa. No, no es eso, además ni siquiera lo hacen aquí. Ah, que no investigan en la universidad. No, no es que no investiguen en la universidad, es que no investigan en el hospital veterinario. Lo hacen en un laboratorio pues, científico y puede ser en la universidad o en un centro de investigación, da igual. Es que, joder, ¿sabes tanto? Que sí, es verdad, que me encanta hablar contigo, déjame. Mira, y me alegro de que Pike no le hayan salido así dos cabezas después de estar ahí. Mira, pues no te preocupes por él, porque con tal de que te salga una cabeza a ti de vez en cuando... Oye, que te den, ¿vale? Déjame en paz. Chema, ¿por qué es necesario experimentar con animales? Pues mira, experimentar con animales es un proceso de pasar de la farmacia del siglo XIX, que es la que tenemos aquí, a la farmacia del siglo XXI. De los principios activos que había en extractor de plantas pasamos a el principio activo específico para una enfermedad y a una dosis terapéutica muy precisa y que curan el 99% de los enfermos. ¿Pero no se puede experimentar directamente en humanos? ¿Tú te tomarías diferentes extractos de plantas para ver si esos son tóxicos o si te curan? No, la verdad es que no. Pues para pasar de lo que es el extracto de plantas al principio activo se necesita conocerlo y antes de probarlo en la especie humana es imprescindible probarlo en animales para evitar cuestiones de toxicidad o cuestiones indeseables en el ser humano. ¿Pero y quién pone los límites? ¿Hay unos protocolos o...? Sí, hay un protocolo que está definido en todos los comités de experimentación animal que están en las universidades y en los centros de investigación, que se rigen por unos principios éticos de las 3 Rs, que ya tienen más de 50 años. ¿Qué es eso de las 3 Rs? Pues las 3 Rs son reemplazamiento de los animales siempre que sea posible para experimentar, reducción del número de animales estadísticamente que se deban utilizar para encontrar la respuesta a la experimentación y refinamiento de la experimentación para que no haya sufrimiento en los animales y que el animal que se utiliza sea con ese fin exclusivamente.
¿Tú sinceramente crees que hemos avanzado con todo esto de la experimentación animal? Hombre, hemos avanzado muchísimo. La farmacia del siglo XXI está llena de principios activos nuevos y, sin ir más lejos, en el 2015 el Premio Nobel de Medicina se da al descubrimiento de un medicamento que es la artemisina y los derivados, que son antimaláricos, que han curado a millones de personas de una enfermedad en países subdesarrollados. Esos avances le permitió curar a muchas personas de malaria y eso tiene que pasar por unos controles de conocer su actividad en animales. Hola, Elena. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ¿qué querías? Ya me lo dirás. Quería que me contaras un poco acerca de la malaria. Ya que eres un experto, pues estaba interesada, la verdad, en este tema. Bueno, pues mira, la malaria es una enfermedad contagiosa causada por un parásito a través de un mosquito que infecta al ser humano y que causa entre medio millón y 1 millón de muertes al año y afecta a más de 300 millones de personas. Nosotros aquí en la Facultad de Veterinaria tenemos modelos animales que nos permiten investigar y buscar soluciones para combatirla. ¿Y yo podría verlos? Sí, claro. Este es el último laboratorio y aquí es donde las moléculas que se han diseñado frente a unas dianas del parásito de la malaria las probamos en animales. ¿En qué animales las pruebas? Bueno, en ratones. ¿Y por qué en ratones y no en otro animal? Porque es un modelo de la enfermedad de la malaria que funciona perfectamente, es un sistema completo y se extrapola muy bien a lo que pasa en el ser humano. ¿Y no se podría directamente experimentar en personas? Pues no, porque tenemos que estar seguros que eso que hemos diseñado experimentalmente es seguro para las personas antes de llegar a una investigación clínica. Por eso se llama investigación preclínica la que hacemos en ratones. ¿Y cómo probáis estos medicamentos en los ratones? Bueno, primero se infectan con una cepa del parásito de la malaria que no afecta al ser humano, pero sí a los ratones, y luego les damos el tratamiento experimental para que les cure. ¿Cuánto dura más o menos? En una semana podemos ver el efecto, porque es lo que vemos que se impide el desarrollo de la malaria. Si no hubierais podido experimentar con estos animales, ¿tú crees, Chema, que podríais haber conseguido todos estos resultados? No, en absoluto. Necesitas probarlo en animales porque tú no tienes un sistema completo de un ser vivo para saber qué pasa con el medicamento, cómo se distribuye y cómo elimina el parásito. La experimentación animal requiere muchísima atención, requiere tener, por supuesto, una habilitación del Estado para poder utilizar los animales de experimentación y nos forman tanto a nosotros, los investigadores principales, como a todo el resto del equipo. Me llama la atención por qué tenéis aquí conejos, o sea, ¿qué es lo que hacéis con ellos? Nosotros trabajamos para que las personas no se queden ciegas por esa enfermedad tan seria que es la degeneración macular. En este caso, los conejos eran los que más cumplían los requisitos que necesitábamos y además eran conejos pigmentados y añosos, que tuvieran más de 2 años para poder simular experimentos relativos a la degeneración macular. Tiene un tamaño de ojo parecido al de un niño entre 3 y 6 años, con lo cual las lentes que se implantaban se podrían utilizar. Ten en consideración que estos animales en el estudio que hemos hecho tuvieron que ser intervenidos para filtrar la luz en un ojo sí y en otro no, de algo parecido a las cataratas, y tuvo un posoperatorio de mínimo 2 meses. Y a partir de ahí se hicieron unas jaulas especiales para que no se pudieran cobijar de la luz. Y luego se les expuso a luz de diferentes, nosotros le llamamos longitud de onda, para vosotros es de diferente color. Una exposición a luz ambiente o de interior o la proveniente de pantallas en un animal de experimentación se puede demostrar en 3 años y en un humano en 20. Consecuentemente, para poder tener luego o diseñar ensayos clínicos, antes muy frecuentemente hay que hacer experimentación animal. ¿Con qué más animales trabajáis? Hemos trabajado con pecebra, que es un animal muy pequeño, muy limpio, que vive 2 años y que además es transparente. Y aunque te parezca imposible, tiene una estructura del fondo del ojo casi idéntica al humano. Es hasta llamativo.
En el pez cebra se hacía lo mismo, exponerlos a luces, pero en este caso lo que queríamos conocer era el efecto que ocurría cuando la luz era continua, sin descanso. Hemos utilizado, por ejemplo, ratas. Las ratas, yo reconozco que no son un animal muy agradable y tiene la particularidad de que, por ejemplo, en las ratas hemos usado albinas y pigmentadas. Nosotros exponíamos aquí a los animales con luz en este centro donde estamos, en la Facultad de Óptica, y se enviaban para que ellos hicieran el resto del trabajo de recuento. También hemos trabajado con ratones muy pequeñitos transgénicos. Tenían un receptor que se había incorporado que no tienen los ratones normalmente, que son el receptor al rojo, y nosotros los humanos tenemos receptores al rojo, al verde y al azul, y un receptor para la oscuridad. Por último, también hemos trabajado con animales para conocer el efecto de la luz en el ciclo del sueño, y viendo cómo se mueven a distintas horas en función de que cambiemos o no la luz. Pero lo que más nos preocupa es ceguera evitable. Todo lo hacemos para intentar evitar un daño en el fondo del ojo o en otras estructuras, pero particularmente en la mácula. La mácula es como la punta de un bolígrafo, 2 milímetros cuadrados, en el fondo de cualquier ojo, en el caso de los humanos, en la zona de la retina. Y esa es una parte imprescindible para ver. Bueno, para ver no, para discriminar. Podríamos ver por la zona periférica, pero no podría diferenciar tu cara de la de otra persona, o una O de una A. Todo nuestro objetivo es intentar que esa zona tan perfecta se preserve mediante filtros que hacen que la luz sea más pura, más perfecta, más buena. Nosotros tenemos un ensayo clínico a 9 años longitudinal, que no solo comparamos los ojos tuyos y los míos, sino los míos dentro de 2 años, de 3, de 4, en el tiempo. Si no parpadeas y duermes 8 horas, el resto de tu tiempo estás expuesto a luz aunque no quieras, aunque no te interese el entorno, pero está actuando sobre unas neuronas que son sistema nervioso central, es decir, que son las mismas el día que nacemos y hasta el día que morimos. Bueno, ¿y qué es el ictus? Cuéntame. Bueno, mira, lo primero que hay que diferenciar es, el ictus se llama, para que la gente lo sepa, el ictus tiene muchos nombres. Se llama ictus, enfermedad cerebrovascular, infarto, derrame cerebral, es decir... O sea, realmente todo eso es más o menos lo mismo. Vale. ¿En qué consiste? En que el flujo sanguíneo, el flujo de la sangre, deja de llegar al cerebro y entonces empieza a morirse las células que tenemos en el sistema nervioso central. Lo que es importante del ictus es, en España, por ejemplo, es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. Pero más importante es que el 70% de las personas que sobreviven, 70%, tienen secuelas muy importantes. Se quedan hemipléjicos, no pueden hablar, por tanto es una patología a nivel social devastadora, muy importante y con un gasto social y económico enorme. ¿Cómo lo estudiamos en el laboratorio? En el laboratorio lo estudiamos de 2 formas, o bien utilizando las células del sistema nervioso central, neuronas fundamentalmente, en cultivo. Es decir, nosotros lo que hacemos es aislar neuronas de los cerebros de los animales y las vamos a cultivar en estas placas que ves ahí. ¿En lo que lleva el líquido sí. rojo? Juan, por ejemplo, hola Juan, representa a Sandra. Hola Juan. Bueno, pues Juan lo que está haciendo ahora es, las neuronas que tienen esas placas, les está cambiando lo que nosotros denominamos medio de cultivo, que es ese líquido rojo. ¿Qué es ese líquido? Un líquido que tiene sustancias nutritivas para alimentar a las neuronas, para que crezcan, y factores de crecimiento para que crezcan bien, porque si no se morirían. Entonces, ¿por qué cultivamos neuronas? Porque como la neurona es la principal célula del cerebro, queremos saber qué le pasa a la neurona cuando le producimos un ictus a las neuronas, ¿vale? Conocer lo que pasaría en el momento en el que el ictus como que ataca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y después, esta es la primera manera de estudiar un ictus a nivel del laboratorio, y la segunda es lo que vamos a ver ahora, que es utilizando los animales. Como te he dicho antes, lo que hemos visto es los modelos utilizando cultivos celulares. Ahora lo que vamos a hacer es un modelo de ictus o de enfermedad cerebrovascular en animales. Vale. ¿Y qué habéis hecho previamente a que el animal esté ahí? Lo primero que hemos hecho es, para evitar que el animal tenga cualquier sufrimiento, es anestesiarle. Y le anestesiamos con isoflurano, que es el anestésico volátil que hemos utilizado. O sea, ¿vale? que seguís unos protocolos Establecidos que están regulados por la Unión Europea y por las universidades y por los planes nacionales. Es decir, siempre está regulado para que el animal no sufra ningún dolor. Claro. ¿Vale? Una vez que le hemos anestesiado, lo que vamos a hacer es ocluirle o cerrarle el vaso que más frecuentemente se afecta en los humanos cuando tienen una enfermedad cerebrovascular. Entonces lo que vamos a hacer es
exponer la arteria cerebral media, que es la que con más frecuencia se ocluye, y se la vamos a cerrar con una seda. Como estos animales lo que hacemos, les provocamos ictus para estudiar nuevos tratamientos que puedan favorecer a los humanos, lo que hacemos es a las 24 horas o 48 horas sacrificamos el animal, también con medidas establecidas y controladas. No sufren nada, ¿no? No sufren nada, y entonces sacrificamos el animal para comprobar que los tratamientos que estamos experimentando en los animales son eficaces y después los podemos ensayar en humanos. Lo que hacemos es extraer diferentes tejidos del sistema nervioso central, los vamos a marcar con diferentes sustancias para llevarlo al microscopio confocal y medir volúmenes de infarto y diferentes tipos de células. Bueno, Sandra, pues nada, adelante, pasa. Estamos entrando en el estabulario del Hospital Clínico Veterinario. Es bastante grande, esta es la zona de rumiantes y aquí es donde mantenemos las ovejas que forman parte de los diferentes grupos experimentales en los que estamos probando los fármacos del proyecto. Como ves, están distribuidas en diferentes alojamientos, en diferentes boxes. Cada grupo está en un box distinto y estamos probando en este momento 3 fármacos distintos. 3 fármacos. Sí, son en principio los candidatos que ya hemos seleccionado en modelos previos y que ya estamos probando en estas ovejas gestantes. Bueno, y cuéntame un poquillo el proyecto del Dual Use. Es un proyecto que está financiado por el Gobierno de los Estados Unidos a través de los Institutos Nacionales de Salud y de su Departamento de Agricultura. Son proyectos de enfermedades compartidas entre los animales y el hombre. En concreto, nosotros estamos trabajando sobre 3 de estas enfermedades, criptosporidiosis, toxoplasmosis y neosporosis, y nuestro cometido en el proyecto es trabajar en los modelos de rumiantes. Queremos probar la eficacia de estos fármacos para ver si funcionan, si son eficaces durante la gestación en los modelos de oveja. ¿Y la financiación parte de la Unión Europea o de Estados Unidos? No, la financiación en este caso viene del Gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en el proyecto trabajan 2 universidades norteamericanas, la Universidad de Washington, que es la que lidera el proyecto, y la Universidad de Arizona, y 2 universidades europeas, la de Berna, en Suiza, y nosotros aquí en España. Estos fármacos, en principio, para seleccionarlos, tenemos que probarlos in vitro. De ellos se encarga la Universidad de Washington. Después se pasa a probar en modelos de animales de laboratorio, fundamentalmente ratones, y solamente cuando tenemos buenos candidatos desde el punto de vista de su seguridad y de su eficacia es cuando pasamos ya al modelo rumiante, al modelo de oveja. En este caso, además de llevar los controles sanitarios, hacemos un monitoreo todos los días de su estado de salud. Además de eso, lo que necesitamos es que sean animales gestantes. Ten en cuenta que queremos probar nuestros fármacos para ver la eficacia en enfermedades que afectan durante la gestación, y la gestación ha sido sincronizada, de tal manera que todos ellos están en el mismo periodo. En el mismo periodo. Los animales, aparte de lo bien cuidados que están, no sufren. Es un poco la polémica que hay en estos casos, ¿no?, con la experimentación animal. El sufrimiento se intenta que sea el mínimo posible. La mayor parte de las técnicas que hacemos con ellos son técnicas no invasivas, que no producen ningún tipo de daño al animal. Es decir, se le sigue por ecografía la gestación, que lo vais a ver después, se le realiza una serie de inspecciones, pero la mayor parte de las técnicas son no invasivas. Podría ser para nosotros. Claro, como las señoras cuando van al ginecólogo para ver si el bebé está sano o no. Exactamente. Aquí ya estamos viendo el feto, estamos viendo las costillas, la columna vertebral, sí. Vemos hasta el movimiento del feto. Mira el corazón. ¿Lo vemos? Sí. Vemos que está latiendo el corazón, vemos que está vivo. La frecuencia del latido nos indica si el animal está sufriendo o no está sufriendo, estrés fetal, como veréis está muy tranquilito. Y normalmente vamos a ver si tenemos 1 o 2 embriones, porque eso de cara a las cirugías que vamos a hacer después del proyecto nos es muy importante. ¿Es común que puedan tener más de un...? Sí, las ovejas pueden tener 2 o 3, pero digamos que aquí lo que nos ha interesado es buscar animales que solo tuviesen gestación de un solo animal.
Ahora estamos en la parte quirúrgica del procedimiento. Hemos preparado a la oveja, la tenemos anestesiada y la tenemos ya limpia. Y ahora lo que vamos a proceder es a una operación cesárea para localizar el feto, en este caso, extraer una de sus extremidades y poder cateterizarlo. Es un procedimiento muy poco traumático para la oveja. Estamos probando la afinidad o la utilidad de unos fármacos frente a unas enfermedades. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una vía para que podamos confirmar que el fármaco entra en el feto. Voy a hacer ya la sutura. La misma sutura que para nosotros. Sí. Vale, ahora vamos a ir metiendo ya el corderito a su sitio. Cortáis, limpiarme bien, se mete el útero para adentro, suavemente pero con firmeza. La mayoría de las veces de los fetos humanos, en vez de hacer lo que hemos hecho, entran por el ombligo y van metiendo un catéter y curan el corazón, sobre todo para patologías cardíacas. O sea, directamente desde el ombligo. Sí, pero a veces las cirugías tienen que ser abriendo también. Entonces ahí tienen que abrir el útero, sacar parcialmente el feto y operarlo. Ya que hemos hecho la muestra a las ovejas, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vale, pues en el laboratorio tomamos muestras de sangre en tubos de heparina. ¿Qué es la heparina? La heparina es un anticoagulante que se usa para que la sangre no se coagule. ¿Ves? Está en fase líquida. Vale. Entonces lo que hacemos es, precisamente porque está en fase líquida, separar los diferentes componentes de la sangre para poder conseguir la fase de la sangre en la que estará hipotéticamente nuestro fármaco y podemos detectarle. Ah, vale. Entonces, aquí es la centrífuga del laboratorio, que centrifugamos a 4 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración, que mantiene las condiciones de nuestra muestra, a unas determinadas revoluciones estandarizadas y un determinado tiempo. Siempre tiene que estar estandarizado. Entonces, la muestra, como he dicho, se nos separa en una fase eritrocítica, que es la fase roja de la parte inferior. Y o sea, eritrocítica, que es que... De los glóbulos rojos. Ah, vale, vale. Sí. Luego una fase que ves ahí muy blanquecina por encima de los glóbulos rojos, Sí. que son los glóbulos blancos, y luego una fase amarillenta aquí, que es la mayoritaria, que es el plasma, que es donde estará nuestro fármaco hipotético. A ver, ¿puedo? Sí. Ahí. Se ve claramente, ¿no? Que está Sí, separada. es que la de en medio es como muy chiquitina. Pues entonces ahora lo que hacemos es de estas 3 fases recuperar la que nos interesa, que es la fase superior, el plasma. Entonces lo que hacemos es con una pipeta. ¿La pipeta qué es? La pipeta es esto, que nos permite coger un volumen que nosotros estandarizamos aquí. Para medirlo, ¿no? Sí, para medir la misma cantidad. Cogemos la pipeta, el tubo y hacemos 2 alícuotas diferentes, Alícuotas. diferentes volúmenes de la misma muestra. Tomamos una réplica a un tubo. Solo de la parte de arriba. Sí, solo de la parte de arriba. Y otra réplica a otro tubo. Eliminamos la punta entre muestra y muestra. Este tubo ya se elimina a residuos biológicos para destruir estas muestras. Una de ellas será la que nosotros nos quedamos aquí en el laboratorio de seguridad y la otra será la que enviamos a la Universidad de Washington para determinar la cantidad de fármaco. Bueno, y eres profesor de la Facultad de Biología, ¿no? Sí, soy profesor de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Biología. Concretamente nosotros llevamos más de 20 años trabajando en los mecanismos moleculares del sistema surfactante pulmonar. ¿Y qué es el surfactante pulmonar? Es una sustancia que tenemos en nuestros pulmones y que es esencial para que los pulmones puedan funcionar adecuadamente. Si no tuviéramos el surfactante tendríamos que gastar una parte muy importante de la energía que obtenemos cada día del alimento solo para el trabajo de respirar. Eso facilita que podamos abrir y cerrar los pulmones de manera repetitiva a lo largo de todos los ciclos respiratorios. Y hay un ejemplo muy claro. Tú coges una bolsa de plástico que está mojada y habrás tenido más de una vez la sensación de que te cuesta abrirla, que tienes que emplear un poco de energía. Si pusieras unas gotitas de detergente verías cómo se abre muy suavemente. Bueno, pues el surfactante es eso, es el detergente, vamos a decir, que fabrican nuestros pulmones para que las bolsas de aire, que son los alveolos pulmonares a través de los cuales respiremos, se pueden abrir y cerrar fácilmente. Y el ejemplo más típico y conocido
es de los niños prematuros que han nacido antes de que sus pulmones estén maduros, listos para respirar, y si no tienen el surfactante, esos niños prematuros tienen muchos problemas, hay que ayudarles y es un tema de investigación en el que hay que trabajar. La conexión entre los problemas de los niños prematuros para respirar y la falta de surfactante, la verdad es que se sabía ya desde los años 50 o 60. De hecho, un hijo del presidente Kennedy, el presidente de Estados Unidos, murió porque nació prematuro y nunca pudo resolver sus problemas para respirar. En aquel entonces no se sabía cómo solucionar el problema, pero desde luego estaba claro que era necesario impulsar la investigación en surfactante para poder encontrar una manera de resolverlo. En los años 80 es cuando se hizo el descubrimiento clave. Fue darse cuenta de que para que el surfactante funcione tiene que haber unas proteínas muy especiales que hasta ese momento no se conocían. O sea, ¿eso fue lo que solucionó el problema de los niños? Pues al final sí, porque se descubrió que si se daba a los niños un extracto que contenía estas proteínas obtenido de pulmones de origen animal, los niños podían seguir adelante. Y de hecho los ensayos clínicos donde esto se probó fueron espectaculares. Normalmente cuando se hace un ensayo de este tipo y se quiere probar un medicamento, se hacen dos grupos de pacientes, a unos se les da el medicamento que se quiere probar y a otros se les da algo que lo parece pero que no lo es. Bueno, pues en este caso los médicos sabían perfectamente a los niños a los que les daban el medicamento bueno, el que contenía estas proteínas, porque esos niños inmediatamente empezaban a respirar, se ponían rositas y salían adelante, mientras que los niños a los que le daban algo que lo parecía pero no tenía estas proteínas, seguían teniendo problemas respiratorios. Inmediatamente hubo que parar ese ensayo clínico y se le daba a todos los niños el medicamento que funcionaba. Y es un ejemplo espectacular, uno de los más rápidos en los que se ha llegado a probar la aplicación de un medicamento porque era evidente que era la solución al problema. Y eso es lo que está permitiendo que la supervivencia de esos niños haya mejorado de manera espectacular en nuestros hospitales hoy día. Nosotros utilizamos los animales por una parte porque necesitamos obtener el material sobre el cual luego vamos a estudiar su estructura, cómo funciona, aprendemos cómo está organizado y así podemos ser capaces de replicarlo a partir de una manera controlada. Una vez que preparamos material que simula el funcionamiento del surfactante natural, es necesario probarlos en modelos animales que simulen la situación de niños prematuros en disposición de necesitar un surfactante. Lo que ocurre es que tratamos de reducir al máximo el uso de esos animales y una parte importante de nuestra investigación es desarrollar modelos que sin necesidad de usar animales simulen el funcionamiento de un pulmón y en eso en el laboratorio pues vamos consiguiendo llevar la investigación lo más cerca posible de tener el material perfecto y en último término pues ya lo probamos en animales, pero solo cuando ya estamos casi seguros de que va a funcionar como una etapa previa a tratar de llevarlo a la clínica. Formamos una burbuja de aire, la burbuja de aire va a simular lo que sería un alveolo pulmonar. La estamos grabando iluminada por una cámara infrarroja, de manera que en la pantalla del ordenador podemos ver la forma de la burbuja de una manera muy precisa, con suficiente resolución. Además tenemos aquí una parte del equipo que está introduciendo un calentamiento para así hacer todo el experimento a la temperatura fisiológica, 37 grados. Esta burbuja tiene aproximadamente un tamaño de 2 milímetros. En realidad un alveolo pulmonar tendría un tamaño aproximadamente de 10 a 100 veces menor y nuestro pulmón está constituido por millones de esas burbujas de tamaño microscópico. Ahora estamos cargando la muestra de surfactante en una pequeña cánula que va a ser la que va a entrar por la cámara hasta la burbuja para inyectarla, igual que el pulmón inyectaría el surfactante en la superficie del alveolo. Bueno, este tipo de experimentos son los que estamos haciendo de manera continuada en el laboratorio a base de probar diferentes preparaciones surfactantes que se están desarrollando y que pronto van a empezar a ser probadas en la clínica y si funcionan constituirán el material surfactante que va a salvar probablemente pues, a muchos niños o a otros pacientes, esperemos en el futuro, si tienen problemas y su surfactante no funciona adecuadamente.